Mi nombre es Pedro Alarcón, vengo de las ciencias y las humanidades de la energía y el ambiente. Mi especialidad son los estudios del desarrollo y del subdesarrollo. Estudié en varias universidades de Ecuador, Alemania, Noruega y España. Mi perspectiva académica es la economía política y también la ecología política. ¿Cuáles son sus objetivos para su estadía de investigación en el proyecto Extractivismo? Mi objetivo es teorizar sobre una creciente brecha entre sostenibilidad y desarrollo, a la luz de la crisis energética que se vive en el norte global y el creciente extractivismo de los recursos naturales en el sur global. ¿Cuáles son, según usted, los conceptos claves del tema del extractivismo como modelo de desarrollo socioeconómico? Me parece esencial enfocarse en las estrategias que tienen los estados periféricos para apropiarse de la renta que genera el extractivismo y también en los mecanismos mediante los cuales esa renta se canaliza hacia la sociedad. ¿Cuáles son los desafíos principales para las sociedades y economías extractivistas? Me parece esencial la diversificación económica y la consolidación de un mercado interno para productos nacionales. Esto en el marco adverso que proponen la gobernanza internacional de libre comercio y el capitalismo rentista. A nivel interno, me parece que la conciencia socioambiental sobre las consecuencias del extractivismo a nivel local propone nuevos desafíos para las economías que dependen de los recursos naturales. ¿Cómo estas sociedades pueden salir del extractivismo? Salir del extractivismo no es o no puede ser el esfuerzo de una sociedad en particular. Salir del extractivismo requiere del esfuerzo de la comunidad internacional. Estamos hablando de otra escala, porque la otra cara del extractivismo es la demanda creciente de las materias primas. Entonces, salir del extractivismo es o tiene que ser un esfuerzo global. Y después de su estadía de investigación, ¿cómo usted piensa continuar con las ideas del proyecto en su trabajo? Luego de profundizar sobre la ruptura entre los conceptos de sostenibilidad y desarrollo, me voy a enfocar en los procesos de cambio y continuidad en los estados y las sociedades rentistas del sur global. Cambio en cuanto a la reconfiguración de prácticas y discursos que genera la transición energética y continuidad en cuanto a la prevalencia del extractivismo. ¿Cuáles son los resultados o las temáticas claves del proyecto Extractivismo y cómo puede el proyecto contribuir a la sociedad? Un resultado y a la vez una contribución es llamar la atención de la sociedad o de un público más amplio sobre temas cruciales que enfrenta la humanidad actualmente, como el extractivismo de los recursos naturales o el subdesarrollo en los países del sur global. Otro objetivo es y seguirá siendo la creación de las condiciones para el diálogo académico, para el diálogo transatlántico desde distintas visiones y perspectivas académicas.